Tiene lugar en Santa Marta, en el Caribe colombiano, la cumbre entre la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños CELAC y la Unión Europea, una cita que convocó a 33 países de América y a 27 del viejo continente, pero que consiguió reunir solamente a 8 jefes de gobierno, a la vez que evidenció fuertes discrepancias en su declaración conjunta. El análisis es con Juan Nicolás Garzón, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad de La Sabana. Muchas gracias por estar con nosotros. ¿Qué balance se hace de esta cumbre entre la Unión Europea y la CELAC en Santa Marta? Hola, buenas tardes. Bueno, el balance que se puede hacer tiene que ver especialmente con el hecho de que este pues, fue un encuentro en el que se reunieron algunos jefes de Estado y termina, digamos, con una declaración conjunta. Esta declaración conjunta, pues, no recoge plenamente, digamos, una serie de acuerdos concretos, que es algo a lo que usualmente se hace referencia cuando se mencionan este tipo, digamos, de encuentros. Pero, de todas maneras, pues, digamos, es un espacio adicional en el que pues nuevamente el multilateralismo se exhibe, un acercamiento, digamos, una serie de temas en los que podríamos decir que América Latina y Europa están alineados, pero como siempre, digamos que infortunadamente, pues los acuerdos brillan, los acuerdos concretos brillan por su ausencia y terminamos como en declaraciones generales que muchas veces pues no derivan necesariamente en acciones específicas. Efectivamente, este tipo de cumbres, de citas suelen estar marcadas por la falta de cohesión a la hora de conseguir anunciar medidas concretas o digamos que llegar a puntos muy definidos. Sin embargo, esta cumbre en particular estuvo marcada por ausencias importantes. Es una cumbre de la Unión Europea sin los líderes de Alemania, de Francia, que son el motor de este bloque comunitario, y en lo que se refiere a la región no hubo representación de una líder como Claudia Sheinbaum, presidenta de México. ¿Cómo se explican esas ausencias en particular? Bueno, yo creo que la cumbre finalmente no despertó el interés que seguramente el gobierno colombiano como anfitrión esperaba tener. Entonces, en ese sentido, pues varios de los gobiernos, algunos un poco más próximos al presidente Gustavo Petro, como usted bien menciona el caso de la presidenta Sheinbaum, pues termina sorprendiendo un poco, digamos, como su ausencia. En otros casos hay que separar, digamos, los países que estaban convocados a esta reunión y los presidentes que estaban convocados a esta reunión, pero casos como el de Ecuador, el de Argentina, pues son casos en los que esas ausencias también se esperan porque de alguna forma pues podría interpretarse como un guiño, un beneplácito a un, digamos, gobierno como el colombiano que sirve como anfitrión y que de alguna manera, pues, los jefes de Estado de pronto podrían considerar que su presencia legitima o es una muestra de apoyo, pues, a lo que representa hoy el gobierno Petro, entre otras cosas, pues, muy involucrado en una situación bastante tensa con los Estados Unidos. Del lado europeo, uno podría decir que digamos, este encuentro, pues tampoco despertó un interés muy grande. La ausencia de Ursula von der Leyen creo que es la más visible y de alguna manera también podría ser una muestra de que desde el lado de Europa, pues la cumbre no representó, digamos, un espacio para llegar a acuerdos concretos y por eso, pues esa baja afluencia de líderes o jefes de Estado. En lo que se refiere a países de la región, llama la atención el caso de Nicaragua y Venezuela, que no hacen parte de esa declaración conjunta. Y a su vez, esa declaración conjunta viene con matices de las delegaciones presentes. ¿Qué dice esto acerca de la cohesión ya aquí en los países de esta región? Pues ese es un asunto, fíjese usted, bien importante porque finalmente algo que decía el presidente de Brasil, Lula da Silva, en sus, digamos, en su declaración, en sus manifestaciones, es que pues este espacio nuevamente es una digamos, un lugar, un espacio en el que se ponen de presente el hecho de que América Latina pues carece precisamente de un nivel de cohesión importante, que los mecanismos de integración en la región pues están sumamente fragmentados. Entonces, creo que un poco la no firma por parte de Nicaragua y por parte de Venezuela simplemente también es una muestra más de algo que es un problema de fondo y que es histórico en el caso latinoamericano, y es la incapacidad, digamos, de articular una serie de posiciones comunes sobre una gran diversidad de temas.
Ya si pasamos al caso específico de Venezuela y Nicaragua y por qué no firmaron la declaración, pues hay que decir que por supuesto seguramente tiene que ver con el hecho de que la declaración incorporaba aspectos sobre la democracia, elecciones libres, transparentes, verificables y que pues dadas las circunstancias, pues estos dos gobiernos de pronto consideraron pues que no los identificaba o que podía ser una, digamos, acusación tácita o cuestionamiento a la legitimidad de ambos regímenes y probablemente por eso se apartaron de la firma. Llama la atención que históricamente hemos visto cómo Estados Unidos tiene una gran presión sobre los asuntos de la política de América Latina y se podría haber pensado que esta habría sido una buena ocasión para que en este contexto actual Europa y América Latina hubieran acercado lazos, pero como usted nos está contando, no fue eso lo que vimos. Sí, por supuesto, y creo que en el fondo, digamos, siempre estuvo presente tanto en la declaración como en las manifestaciones que se hicieron por parte de los jefes de Estado y por parte de los delegados por los diferentes estados europeos y latinoamericanos para hacer presencia en esta cumbre, pues fue el hecho de que precisamente Estados Unidos, de alguna manera, pues estaba un poco en la sombra, ¿no? Era evidente que incluso la declaración lo manifiesta, hablando o haciendo mención sobre el tema de el Caribe, haciendo mención sobre el tema del comercio. Entonces, por supuesto, pues este fue un espacio donde, aunque no se mencionó de manera expresa en la declaración, el asunto con Estados Unidos o alguna, digamos, mención específica al gobierno Trump o al caso particular de Estados Unidos, creo que la cumbre de alguna manera sí fue un espacio en el que pues ambos grupos, ambas regiones, pues de alguna manera tuvieron muy presente el hecho de que las acciones de los Estados Unidos pues tienen una incidencia muy grande sobre ambas regiones y particularmente, digamos, en el contexto latinoamericano por los hechos recientes, pues por supuesto tiene una influencia también importante. Que eso signifique de alguna manera un espacio perdido frente a una, digamos, generando como una suerte de oposición o de manifestación de contrapoder frente a los Estados Unidos. Digamos que no lo sé, no estoy tan seguro, pero sí hubiera podido ser también, era una oportunidad más para sentar un poco esa posición común articulada entre ambas regiones frente a todas las acciones que viene adelantando Estados Unidos, digamos, en el mundo. Profesor, ¿y en qué temas sí hay un consenso, sí hay más unidad en lo que se refiere a la CELAC? ¿En qué sí se ponen de acuerdo estos países y que se pudo desprender de esta cumbre? Pues mire, si nosotros hacemos un balance tratando de ver el vaso medio lleno, hay que decir que la CELAC, a pesar de estas diferencias, a pesar de que hay unas críticas también internas dentro de la región al multilateralismo, a estos mecanismos, a la efectividad de los mismos, la CELAC es una de las pocas organizaciones que se ha mantenido a lo largo del tiempo. Digamos, no ha tenido bajas, no ha tenido países que salgan de alguna manera de esa organización. Y eso, aunque podría ser una victoria muy limitada, algunos dirían, bueno, pues eso no demuestra mucho en el fondo, también hay que decir que, de nuevo, tratando de ver el vaso medio lleno, es una manifestación de que pues esta organización ha logrado de alguna manera cohesionar o generar, digamos, algunos mecanismos de articulación entre los estados, cosa que no necesariamente siempre ha pasado en el caso de América Latina, contrario a lo que ha pasado con la Unión Europea, que aunque pues evidentemente ha sufrido bajas y ha sufrido cambios y ha sufrido transformaciones, pues es un proceso mucho más cohesionado, mucho más articulado, con sus contradicciones por supuesto, pero en el caso de América Latina pues esa ha sido la gran falencia. Entonces creo que una de las, digamos, uno de los beneficios, una de las lecturas que se podría hacer alrededor de esta organización es que pues finalmente se ha sostenido a pesar, digamos, de los embates que ha sufrido, a pesar de las diferencias profundas que existen entre varios de los gobernantes que hacen parte, digamos, de esta organización. Como usted lo menciona, efectivamente, Europa ha tenido unas guerras de por medio que casi que han jugado un papel muy importante a la hora de tener estas organizaciones multilaterales y evitar conflictos. Sin embargo, aquí en América Latina tenemos aspectos culturales, sobre todo el idioma, que nos une. ¿Por qué América Latina no apuesta tanto? Usted ya trataba ese tema en la anterior respuesta, pero ¿por qué América Latina no va tanto de la mano de las organizaciones multilaterales con tantos elementos a favor?
Pues digamos que eso es, hay varias teorías alrededor de esto y varios expertos en temas de integración han tratado de analizar precisamente cuáles han sido los factores determinantes en el avance o en los retrocesos o en la imposibilidad, digamos, de concretar los procesos de integración en la región. Yo diría, digamos, fundamentalmente que uno de los problemas centrales de los procesos de integración en América Latina está relacionado con la institucionalización, con la capacidad de construir instituciones legítimas, creíbles, funcionales dentro de la región, dentro de América Latina. Cuando eso no se ha logrado consolidar, cuando eso no se ha mostrado como verdaderamente funcional, pues las organizaciones empiezan a debilitarse y muchas veces los estados, frente a decisiones, frente a diferencias que tienen con respecto a estos mecanismos, pues toman la decisión, al final de cuentas, de apartarse de las organizaciones, controvertir sus decisiones porque consideran que las decisiones que toman o apartarse de esas decisiones, pues no les resulta particularmente costoso. Es decir, muchas veces la relación costo-beneficio de salirse o controvertir una decisión de la organización es, digamos, relativamente poco costosa frente a los beneficios que puede representarle quedarse en esa organización. Algo que, fíjese usted, no pasa necesariamente en el caso de la Unión Europea. En el caso de la Unión Europea vemos tremendas diferencias en el interior de los países. Muchas veces los países toman, digamos, distancia, critican decisiones que se toman a nivel, llamémoslo así, como supranacional, pero aún así no consideran la posibilidad de tomar distancia de la organización, digamos, dejando un poco al lado el tema del Brexit que tiene es todo un capítulo aparte. Pero en el caso de las organizaciones que hacen parte, digamos, de los mecanismos de integración en América Latina, la baja institucionalización hace que muchas veces los países consideren que, pues, en realidad las instituciones no son tan fuertes y que tomar, digamos, emprender o tratar de refundar y crear otra organización, pues es una opción más viable que quedarse en una organización con la que yo no me siento, digamos, de alguna manera identificado.